Buen día, compañeros. El día de hoy, el equipo integrado por Alvarado Martínez Ulises Gabriel, Gutiérrez Cázares Tayli Jacqueline, Pérez García Benjamín Abisay, Rivera Vargas Jennifer Lucila y su servidora Ayahui Frijol Rodríguez les presentarán el tema de Alemania dentro del periodo de entreguerras y hasta la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1919 hasta 1945. En la actualidad, disponemos de una amplia investigación para definir lo que es una potencia internacional y dentro de estas, lo que son las grandes potencias. Dentro del periodo entre guerras, Alemania formó parte de las grandes potencias, es decir, aquellos estados que gozan de la potencialidad y voluntad para intervenir militarmente y de forma decisiva y ejercer su influencia y hegemonía mediante intervenciones económicas, diplomáticas o ideológicas en toda la sociedad internacional. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania era un estado arruinado, humillado y muy políticamente inestable. La firma del Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919 fue el golpe más duro para el pueblo alemán, quienes vieron el tratado como una imposición y no como negociación. Dentro de los acuerdos del tratado, se hacía responsable a Alemania de todas las hostilidades de la guerra, se suprimían sus colonias y se retiraban territorios hacia los países vecinos. Asimismo, se retiraba su aviación, su artillería y sus submarinos, y el pago de la indemnización económica que tenía que hacer a los países vencedores de la guerra. Esta derrota ante las potencias capitalistas causó dolorosas frustraciones en el pueblo alemán, que poseía un profundo orgullo nacionalista nacido desde las victorias obtenidas a lo largo de todo el siglo XIX, y era reforzado por la filosofía y literatura alemana, basados en la idea de superioridad racial del pueblo germano ante otros pueblos. El sentimiento de superioridad germana estaba fundamentado en el autoritarismo y la expansión militar propios de la herencia prusiana. La oposición al liberalismo, racionalismo y democracia eran parte de la doctrina de los pueblos nórdicos, los llamados arios puros, donde no solamente eran físicamente superiores a otras razas, sino también lo eran en su cultura y en su moral. Dentro de las doctrinas filosóficas de mayor influencia se encontraban las de Johann Glottier y Friedrich Nietzsche, quienes idealizaban al Estado o exaltaban el culto a los individuos superiores. Además, las ideas racistas eran apoyadas por la interpretación equivocada de las teorías evolucionistas de Darwin, pues al trasladarlos a los seres humanos, decían que en la lucha por la supervivencia solo se volverían los más fuertes. Pero, ¿de qué forma afectó la ideología alemana a las acciones emprendidas en el país? A partir del Tratado de Versalles, el sentimiento de venganza generalizado en Alemania contra los vencedores de la Primera Guerra Mundial dio paso a que los excombatientes alemanes fueran promotores de un nuevo movimiento ultranacionalista. Sus ideas no solo se basaban en una venganza contra los extranjeros, sino que también se sentían traicionados por los partidos políticos alemanes, socialdemócrata, demócrata y centrocatólico, que integraron el nuevo gobierno republicano al terminar la guerra, y a quienes tocó aceptar el Tratado de Versalles. La idea del nuevo movimiento, formada en la región de Baviera, estuvo además apoyada por un ejército de voluntarios dispuestos a defender el espacio vital de Alemania y luego vengar las humillaciones que había dejado el tratado en aquel país. Adolf Hitler era uno de los soldados. De origen austriaco, Adolf Hitler llegó a la ciudad de Viena en 1913, en donde empezó a forjar ideas de antisemitismo, inspiradas en los escritos del jefe del Partido Nacionalista Pangermánico y en Karl Leger, alcalde de Viena, quien se pronunciaba contra el capitalismo comercial de los judíos. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se enroló en las filas alemanas y fue enviado al frente del Somme, en Francia. Sin embargo, tras la derrota, Hitler se inclinó aún más a la ultraderecha. Fue así como se trasladó a Múnich, Alemania, e ingresó en el Partido Obrero Alemán. Dentro de su participación en el partido político, Hitler intervino en la redacción de un programa de 25 puntos. Dicho programa anticipaba todos los objetivos fundamentales del nazismo: la lucha contra el Tratado de Versalles, la constitución de la Gran Alemania, la expansión imperial para obtener el espacio vital, el antisemitismo, la limitación de libertad de prensa, del arte y del rearme. Ideas que eran una bomba del tiempo para el país. En ese mismo año, tras la anexión de otros 3 partidos pequeños, el DAP se transformó en el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista, o Partido Nazi, que en poco tiempo alcanzó gran difusión y para 1923 llegó a contar con más de 50.000 integrantes. Con estas nuevas anexiones, Hitler consideró que el partido era lo suficientemente fuerte para intentar el golpe de Estado contra el débil gobierno de la República de Weimar.
Sin embargo, el movimiento rebelde fracasó y Hitler fue encarcelado. Aunque el partido nazi tenía muchos puntos en común con el fascismo italiano, sus raíces ideológicas eran típicamente alemanas, así como los acontecimientos que le dieron lugar. Hitler sostenía que Alemania debía dominar los países situados en la cuenca del río Danubio y proponía colonizar Rusia y a los países de la Europa nororiental, absorbiendo o eliminando a la población de esas regiones según convenía a los intereses germanos. Además, consideraba indispensable destruir por completo cualquier grupo o persona que pudiera ser obstáculo para el logro de sus propósitos. Se refería en especial a los comunistas y judíos, puesto que para él estos últimos eran los responsables de las desgracias ocurridas al pueblo alemán. Sumado a estas ideas, al comenzar la década de 1930, los problemas de Alemania se habían agravado por la crisis económica originada en Estados Unidos, lo que afectó a este país más rápidamente y en forma más grave que a otras naciones europeas. El gobierno, conformado por 3 facciones ideológicas distintas, había sido incapaz de resolver la grave crisis económica y esto aumentó el descontento del pueblo. Fue así como, aprovechado la situación del país, el partido nazi comenzó a atraerse de la simpatía de los obreros con la promesa de un verdadero socialismo que acabara con el desempleo y consiguiera el bienestar para los trabajadores. A partir de este momento, el partido nazi empezaría a ser considerado como una posibilidad de solución para los problemas económicos y sociales de Alemania. La ignorancia de las masas y el odio de las clases capitalistas sentían por el socialismo dio como resultado que el partido nazi llegara al poder. Desde entonces, Hitler formaría un nuevo gobierno con sus más estrechos colaboradores y los más destacados miembros de las clases conservadoras favorables al nazismo. A pesar de que en 1932 Hitler no pudo conseguir el triunfo constitucional por la presidencia ante Paul Hindenburg, en enero de 1933 obtuvo el cargo de canciller y dio el primer paso hacia el control total de Alemania. Con este suceso, la toma del poder del nacionalsocialismo era ya un hecho. Una vez en el gobierno, las primeras acciones del Führer para reeducar a las personas de las ideas marxistas y eliminar a los enemigos del nazismo se llevaron a cabo en las 3 noches del terror: el incendio de Reichstag, la noche de los cuchillos largos y la noche de los cristales rotos. En agosto de 1933 muere el presidente Hindenburg y Hitler, sin dejar la Cancillería, se proclamó el presidente del Reich. Concentraba en su persona las 2 jefaturas, la del Estado y la del gobierno. Desde este momento, Alemania se encaminaba hacia un Estado totalitario. Cuando el 30 de agosto de 1934 se proclamó en la ciudad de Nuremberg el Tercer Reich, Hitler comenzó su gobierno como dictador con la ayuda de la élite nazi y el apoyo de las familias aristocráticas. Fue gracias al enorme poder adquirido de las masas que el Führer pudo esparcir sus ideas y una vez que llegó al poder, continuó con las ideas del nazismo. Con la llegada de Hitler y el partido nazi al poder, comenzó la difusión de su ideología que alcanzó a otros países del mundo. La purificación de la raza y de la cultura alemana necesitó del adoctrinamiento, dirigido principalmente hacia los jóvenes, mediante el uso eficaz de propaganda y el control absoluto de los medios educativos y de comunicación. Así, el sistema de educación se convirtió en la principal herramienta del nacionalsocialismo. El Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creada en 1933, no solo creó material para la diversión de los jóvenes, sino como adoctrinamiento político. Además, la quema de libros de autores de izquierda, judíos y no alemanes fue uno de los métodos más utilizados para eliminar toda idea ajena al nazismo. El nuevo pueblo de la comunidad alemán también creó asociaciones como Juventudes Hitlerianas, la Liga de Muchachas Alemanas, asociaciones de mujeres nazis, entre otros. Sin embargo, el principal logro fue cuando en 1935 el Congreso del Partido Nazi aprobó las leyes de Nuremberg, destinadas a la purificación de la sangre y el honor alemán. Y fue así como los conceptos ideológicos de Hitler llegaron a gran escala en el plano internacional. Yo les voy a hablar sobre las actividades socioeconómicas de Alemania a partir de 1920 a 1945. Nos situamos en 1920, terminada la Primera Guerra Mundial. La guerra había terminado y Alemania había sido acreedor de una deuda a causa de reparaciones de guerra. Las imposiciones del Tratado de Versalles, que traía consigo muchas consecuencias económicas y sociales, muy grandes para Alemania, como lo fueron una hiperinflación que tuvo varias causas directas. Primero, porque estaban obligados a remodelar la República de Weimar, cambiando la industria de producción de guerra a una producción de tiempos de paz, en cuya población no tenía capacidad de consumo. Las reparaciones de guerra que debían ser pagadas a los vencedores de guerra
y además tenía que lidiar con la especulación monetaria internacional, con la carencia de productos básicos, el desequilibrio en la balanza de pagos, evitar la revolución y la anarquía, los problemas sociales, el desempleo, el desequilibrio en el presupuesto nacional y la enorme población extranjera, a la que el Estado debía proporcionarle servicios públicos similares a los del subnacional. La inflación comenzó a notarse llegado 1921. Los signos inflacionarios fueron marcadamente preocupantes. Los precios de los alimentos subieron escandalosamente, sextuplicándose semanalmente. Es decir, el producto que un día costaba un marco, a la semana siguiente costaba 6. A partir de mediados de 1923, la inflación se multiplicó y los precios 100 veces. Los alimentos se multiplicaron por 135 y para noviembre del mismo año los precios aumentaron entre 1.000.000 y 1.000.000.000. Pero la inflación que perjudicó a millones de personas benefició a algunos pocos. Los compradores se perjudicaban con el incremento de los precios. Los empleados con los sueldos fijos se perjudicaban con lo mismo que los acreedores, pero por otro lado, quienes hacían pagos con tasas fijas, cosa usual para algunos deudores, se vieron beneficiados. La inflación eliminó las pólizas de seguros, los ahorros bancarios y en general cualquier tipo de ahorro, porque lo más sensato era gastar el dinero el mismo día que se ganaba, con la finalidad de resolver los problemas que tenía Alemania y para pagar sus deudas, así como estabilizar la economía del país, se crearon dos planes económicos para poner fin a este dilema. El primero de ellos era el Plan Dawes, un plan económico propuesto en 1924, donde se fijaban cantidades más razonables para reparaciones y se facilitaban créditos en el extranjero procedentes de Estados Unidos, para ayudar a Alemania a cumplir los plazos de sus pagos. Y el segundo de ellos fue el Plan Young. Fue un programa establecido entre 1929 y 1930 para resolver el problema de las reparaciones de guerra impuestas a Alemania. Sustituyó al Plan Dawes, ya que fijaba montos elevados de pago anual en calidad de reparaciones de guerra. En cuanto se hizo evidente que Alemania nunca podría cumplir tales compromisos por un plazo indefinido, los países vencedores de la Gran Guerra decidieron buscar otras alternativas. Anonado al Plan Young, en Alemania había muchas oposiciones por parte de grupos políticos, principalmente movimientos conservadores y de derecha, que se habían opuesto a pagar por las reparaciones de guerra. Muchos de estos partidos se unieron en una coalición bajo el mando de Alfred Hugenberg, donde su principal objetivo era conseguir la aprobación de una ley conocida como la Ley de la Libertad, que tenía como meta renunciar a seguir pagando las reparaciones de guerra y consideraba como un delito que cualquier funcionario alemán colaborara en el pago de esta. Si bien el proyecto de la ley y la libertad fracasó, la campaña para adoptarla significó una fuerte publicidad para Hitler y el partido nazi. Tras la derrota electoral en 1928, Hitler acusó a Hugenberg de mostrar un pobre liderazgo político. Muchos líderes conservadores y derechistas empezaron entonces a ser eclipsados por los nazis en cuanto a atracción pública. La victoria de Hitler como canciller de Alemania en 1933 surge el milagro económico alemán. De los años 30 consiguió aumentar el PIB un 50% y atajar el desempleo en un periodo de 5 años, dado que Alemania pasó de 6 millones de desempleados de 1932 a menos de 8.000 parados a 1936. Hitler rompió el Tratado de Versalles y dejó de pagar los daños por reparación de guerra. Una vez aliviadas las cuentas públicas, se puso en marcha en el programa Reinhardt, que era una especie de réplica del New Deal o una especie de plan E gigante, mediante el desarrollo de la infraestructura pública como las autopistas, redes de ferrocarriles, canales, obras hidráulicas y energéticas, y un pack de incentivos para la inversión empresarial y la creación y el desarrollo de la industria militar, prohibida hasta la revocación del Tratado de Versalles. Este plan no disparó el déficit por dos medidas. La primera fue que el sistema monetario puso en marcha con la emisión de billetes MEFO. Estos eran unos títulos de crédito emitidos por empresas independientes que permitirían al Estado dar créditos a las empresas. La gran diferencia era que estos títulos de crédito estaban relacionados con la concesión de beneficios económicos, no con el vencimiento temporal, y que lograron en simultáneo mejorar las exportaciones alemanas mediante los pagos, en una especie de productos alemanes. Y el segundo fue la política del robo y la extorsión, así como el exterminio de los judíos, de todos los bienes, riquezas y propiedades del uso del sistema monetario en divisas de los bancos alemanes al antojo de Hitler, y la expansión a otros territorios que dotaban de recursos económicos a Alemania. Los nazis utilizaron un sistema denominado Estado de Bienestar,
en el que su lema era ¿para qué queremos libertad si queremos trabajo? Este sistema se basaba en la alineación de los intereses de la nación y del partido por encima de los intereses individuales, en una estructura piramidal, en donde el cabeza del partido dirige los designios de las masas, buscando el bienestar común. El apoyo social se consigue mediante la estabilización de la clase media y obrera, tanto con empleo como con un ansiado estado de bienestar que permite casa, coche y vacaciones. El servicio de trabajo del Reich, introducido en julio de 1934, fue el programa que dotó de mano de obra hasta los 40. Este plan económico hasta los 40, cuando la guerra empezó a decaer. Al final de la guerra, Alemania estaba hecha a pedazos, no había para comer, la industria se había desplomado con el hundimiento del régimen nazi, el comercio también se encontraba bajo los mínimos, como la moneda valía cada vez menos. Muchas transiciones se hacían a través del trueque. Eso sería todo y muchas gracias. Hola, mi nombre es Benjamín. Es un placer saludarles. Soy un alumno de la carrera de Relaciones Internacionales en la FESA Catalán y hoy les vengo a presentar la composición política interna y externa de Alemania, comprendiendo los periodos entre guerras y el final de la Segunda Guerra Mundial. Alemania tras la Primera Guerra Mundial se enfrenta a muchas crisis. En su política interna, estas serían principalmente de índole social, económica, financiera y política. Dentro de su política externa, pues se enfrentaría a un grave rechazo por parte de los demás estados que conformaban Europa en esos días. Dicho esto, comenzamos con la política interna. En 1919 se proclama una constitución, la Constitución alemana. Esta daría paso al final de la caída del Segundo Reich y entraría un nuevo régimen que sería llamado la República de Weimar. Esta se consideraría una democracia parlamentaria que establecería un parlamento de 2 cámaras y un régimen federal presidencialista que se elegía mediante el sufragio universal. El parlamento tras la implementación de este nuevo régimen, pues perdería importancia respecto al poder legislativo. Bueno, una de las principales crisis fue la hiperinflación. Esto fue debido a que tras la Primera Guerra Mundial no tenían reservas de oro con las cuales sustentar su moneda. Esto llegaría a ser un grave problema, pues la moneda, el marco alemán, un dólar sería aproximadamente el valor de 160 millones de marcos. Tras esto, el presidente del Banco Central alemán propondría la creación del Rentenmark, que tras su llegada sería bien recibida, puesto que un dólar sería aproximadamente 4.17 Rentenmark. Entre otras cosas estaría el ministro de Defensa alemana, Gustav Noske, quien emprendería una batalla contra los comunistas de la mano de los Freikorps, porque él consideraba que estos eran el principal enemigo de Alemania en esos días. Luego está el régimen de Hitler. El Partido Obrero Alemán estaría ya presente desde 1918. En esos días a Hitler se le habría asignado pues el trabajo de ir a ver qué hacían en las asambleas de dicho partido. Hitler quedaría encantado, porque él sentiría lo mismo que sienten esas personas, o sea, en su ideología, que principalmente era racista. Tras esto, Hitler empezaría a tener más poder. Se uniría al Partido Obrero Alemán, que posteriormente sería el Partido Obrero Alemán Nacional Socialista. Hitler comenzaría a ganar popularidad, se iría a las elecciones para tratar de ser el nuevo canciller, pero tendría 2 derrotas frente a Hindenburg, que al final, en 1933, lo elegiría como el nuevo canciller. Hitler se esperaría hasta la muerte de Hindenburg para pues destruir este sistema constitucional.
Luego llegaría el inicio del régimen nazi. Este sería principalmente basado en la ideología racista con cierto tinte xenófobo. Em, se- Hitler tenía una idea de una lucha libertaria. Él quería que su pueblo fuese liberado de las ataduras que habría dejado Versalles. Em, Así dicho esto, pues Hitler, para adquirir poder, comenzaría un programa de rearme secreto. Luego de este programa de rearme secreto que se creó aproximadamente 3 meses después de llegar al puesto más alto, siendo ya canciller, 2 años después, en 1935, empezaría una carrera con la que llegaría a convertirse a Alemania en la segunda potencia mundial, activando su industria y, y pues a pesar de estas deudas, llegaría a lograr todo eso. En cuanto a la política exterior, podríamos hablar de un solo hombre, quien sería Gustav Stresemann. Él llegaría a ser en 1923 el ministro exterior. Él llegaría con la política de la realización, que pues era básicamente la inversión de toda política interna alemana. Esta buscaría aprovechar la incomodidad británica, así como la francesa, tratando de buscar el apoyo de ambas naciones, pues para eliminar las cláusulas más severas que habría dejado Versalles. Em, Stresemann sabía muy bien esto, que necesitaba la ayuda. Fue entonces que comienza conversaciones con Briand para la posterior eliminación de esas cláusulas. Ellos tendrían un par de pláticas para esto. En cierto punto, Briand le ofrecería a Alemania eliminar las cláusulas más severas en cuanto a lo político y lo militar, con la condición de que pues Alemania ayudara económicamente a Francia. Pero esto no sería bien recibido por los nacionalistas alemanes, pues estos querían llegar a la eliminación de esas mismas cláusulas, pero no estaban dispuestos a recibir ayuda de los franceses y a brindarles su ayuda a ellos. Eso sería durante el régimen de la República de Weimar. También vendría esto de los tratados de Locarno, que fue la primera vez en la que Alemania sería invitada pues a una reunión eh, pues con las demás potencias. Aquí habrían 8 pactos, de los cuales 5 tendrían que ver con Alemania directamente. Y pues Stresemann sería básicamente el que fuera a representar a Alemania. Tras la muerte de Stresemann, pues se consideró que ya no había nadie que tuviera pues ese efecto en las relaciones exteriores. Sin embargo, se dieron a conocer pues ciertos documentos en los que se vería a Stresemann como un practicante de la Realpolitik, que se suponía ya habría muerto tras la llegada del Kaiser, luego del régimen de Bismarck. Luego estaría en el régimen nazi de la política exterior, estaría Hitler con una política aliancionista basada ya en la ideología racial que tenía con el Partido Obrero Nacional Socialista. La política de Hitler era principalmente para recobrar la libertad de su pueblo, puesto que con los tratados de Versalles ciertos territorios se le fueron arrebatados a Alemania y él quería recuperarlos a toda costa. Em, la posibilidad de una alianza con Alemania estaba bastante comprometida. Por más que Hitler quisiera tener una alianza con algún estado de Europa, pues le sería difícil, pues existía una psicosis anti-alemana, pues tenían miedo de que ésta se volviera demasiado poderosa y eso no era para menos.
Hitler vería a la política exterior como un medio para el fin, para lograr pues ese fin que se implantó con el Partido Obrero Nacional Socialista, liberar a su pueblo. De aquí partimos hacia la práctica de su política aliancionista cuando firma el pacto de acero con Italia. Era bastante sensato, pues Hitler veía bien a Italia y a Mussolini. Sin embargo, con el pacto tripartito, pues esto no sería un gran acierto, pues prácticamente estaría jalando a otro enemigo a la Segunda Guerra Mundial. Igual Hitler ejercería bastante presión sobre Austria, pues para la recuperación de los territorios, amenazándolo de crear una guerra civil dentro de Austria si esto no se anexaba. A este suceso se le llamó Anschluss, que es prácticamente una anexión, simplemente para que Hitler pues adquiriera más poder militar y territorial. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. ¿Cuál fue la reacción y participación de Alemania? Aunque existía un deseo real por la paz tras la desastrosa guerra, el Tratado de Versalles no cumplía con los efectos esperados, pues no satisfacía las condiciones del periodo posguerra, y sus términos no eran lo bastante severos para un sometimiento alemán permanente, pues tras haber transcurrido tan solo unos años, las potencias que resultaron vencidas en la guerra se unieron y originaron un evento aún peor, la Segunda Guerra Mundial. Yo les voy a explicar la participación que tuvo Alemania durante este periodo clave en la historia, pues el orden establecido por Versalles dejó a Alemania en términos de rencor y los excombatientes de la Primera Guerra Mundial se crearon un rencor hacia los aliados que tuvieron que satisfacer de alguna u otra forma, creando así el movimiento ultranacionalista. Adolf Hitler fue uno de sus encabezadores. Les iré explicando cronológicamente la participación de Alemania para un mayor entendimiento. En el verano de 1918 estaba claro que Alemania había perdido la guerra. A medida de que se acercaba el fin del conflicto, aumentaba la agitación interna del país. En contexto, al terminar la guerra, la clase media-baja se veía más amenazada que antes, mientras que los grandes capitalistas adquirían mayor fuerza. Por otro lado, también había aumentado el poder de la clase obrera organizada, que había llegado a formar una organización política, el Partido Socialdemócrata Alemán. Consecuentemente, en la Revolución Alemana de 1918 aparecieron grupos armados que, aunque en un principio protegieron a los civiles, pronto se convirtieron en saqueadores y chantajistas violentos. Dada la imposibilidad de disolverlas, se les acabó integrando a las Fuerzas Armadas alemanas, lo que, aparte de crear un conflicto con los aliados, fue uno de los factores que llevaron al fracaso de la República de Weimar. Para 1922, la colaboración de Alemania y la Unión Soviética mediante el Tratado de Rapallo representó un fuerte golpe para el sistema de Versalles, pues Alemania pudo hasta 1933 producir y perfeccionar en la URSS armas prohibidas en el Tratado de Versalles. A finales de 1922, los alemanes optaron por una actitud de resistencia pasiva ante la ocupación de las tropas francesas que llegaron a territorio alemán para ejercer presión y obligar a los alemanes a pagar la deuda. En 1923, en vista del colapso económico y con la entrada de un nuevo gobierno, el descontento social creció en forma de disturbios y se produjeron intentos de golpistas contra la República de Weimar, incluyendo el fallido de Adolf Hitler en Múnich. Entre 1924 y 1925 es propuesto el Plan Dawes y firmado el Tratado de Locarno, hecho que constituyó un giro radical en la posición alemana, que hasta ese momento se había mantenido en un abierto rechazo hacia los acuerdos establecidos por las potencias vencedoras. Aunque desde 1925 Alemania había experimentado una recuperación económica y una estabilidad interna relativa, al llegar la crisis económica de 1929,
los problemas socioeconómicos volvieron a aflorar y a su vez el descontento y la agitación que prepararon la caída de la República de Weimar y el ascenso del nazismo. Una vez en el gobierno, el 7 de marzo de 1936, Hitler comenzó con la remilitarización de Renania, hecho que sirvió para probar hasta dónde podía llegar la política de apaciguamiento seguida por Francia y Reino Unido. Luego de la remilitarización, el primer paso en los planes de expansión fue realizar un segundo intento por la unificación de Alemania y Austria, por lo que el 13 de marzo de 1938 las fuerzas militares nazis cruzaron la frontera con Austria. Aunque Alemania había firmado el Pacto de Múnich, en marzo de 1939 el ejército alemán entró en Bohemia, en Arabia. Hitler rompió con lo acordado y Checoslovaquia desapareció del mapa. A este punto, las potencias comenzaron a darse cuenta de que la palabra de Hitler carecía de valor y que ambicionaba anexarse toda Europa occidental, pues después de haber firmado en agosto de 1939 el Tratado de No Agresión de Ribbentrop-Molotov con la Unión Soviética, Hitler invade Polonia el 1 de septiembre del mismo año. Inmediatamente Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania, dando origen a la primera fase de una nueva guerra mundial. En la primavera de 1940, las fuerzas alemanas iniciaron una serie de ataques contra Dinamarca y Noruega. Asimismo, en el oeste lograron invadir Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Hacia los primeros días de junio, las tropas nazis lograron vencer las defensas francesas en el río del Somme y continuaron hacia París, que fue ocupada el 14 del mismo mes. Con la intención de sembrar el terror en la población civil británica, entre junio y julio de 1940, los alemanes dirigieron una ofensiva de la Fuerza Aérea contra Londres y otras ciudades, ataques que fueron aumentando durante agosto y septiembre. Después de que se consolidó una alianza entre Italia, Alemania y Japón, Hitler decidió bloquear el Mediterráneo con ayuda de Mussolini, buscando afectar a los británicos. Con la entrada de las tropas alemanas a Rumania, se fragmentó la relación germano-soviética, hecho que Hitler aprovechó y el 8 de diciembre de 1940 dictó la Operación Barbarroja en contra de la URSS. Sin embargo, tuvo que ser pospuesta. Luego de las derrotas italianas en África, Hitler ordenó la creación del Afrika Korps a cargo del general Rommel, quien logró romper el frente británico y cambió el rumbo de las operaciones del Mediterráneo en favor de las potencias del eje. Este hecho permitió que las tropas alemanas avanzaran con rapidez, llegando a Egipto en abril de 1941 y posteriormente a Yugoslavia y Grecia. En junio de 1941, y en la imposibilidad de derrotar a Gran Bretaña, Adolf Hitler decidió por fin poner en marcha la Operación Barbarroja. Aunque en los primeros momentos los alemanes lograron grandes éxitos militares y llegaron hasta Moscú, al entrar el invierno antes de lo previsto, las tropas germanas, que no estaban preparadas para afrontar las temperaturas tan bajas, comenzaron a debilitarse. La segunda fase de la guerra comenzó con la intervención de Estados Unidos y Japón, y el 11 de diciembre de 1941 los países del eje le declararon la guerra a Estados Unidos. A partir de este momento, Alemania fue en retroceso, pues las batallas siguientes fueron decisivas para el cambio de rumbo en la guerra a favor de los países aliados. Entre el otoño de 1942 y la primavera del siguiente año, el general Montgomery forzó la retirada de las tropas alemanas en África y el Mediterráneo. Posteriormente, Hitler desencadenó una nueva ofensiva contra la Unión Soviética, a pesar de que el ejército alemán se encontraba muy debilitado, pues al llegar en noviembre de aquel año, las tropas rusas lograron romper las líneas enemigas de Stalingrado. A finales de 1943, los intentos de Hitler no fueron suficientes para lograr cambiar el curso de la guerra, pues con la entrada del año de 1944, Alemania fue cercada en dos frentes y su derrota era inevitable. En Alemania, las derrotas militares que el país había sufrido dieron pie a que el régimen de Hitler fuera seriamente cuestionado, al grado de que se realizó un atentado en su contra.
Sin embargo, Hitler logró salir con vida y en consecuencia dio origen a crueles represalias como el suicidio de quienes lo habían traicionado. Luego de las continuas derrotas, Hitler insistió con la resistencia y lanzó en las Ardenas lo que sería la última ofensiva por parte de Alemania. El 25 de abril de 1945, el ejército francés, inglés y estadounidense, tras derrotar a las fuerzas nazis, entraron a Alemania por el oeste, mientras que los rusos llegaron por el este, sitiando luego la ciudad de Berlín. A pesar de ello, el Führer se negaba a rendirse, por lo que algunos dirigentes militares optaron por intentar la paz por su propia cuenta, pues Adolf Hitler prefería que toda Alemania fuera destruida antes de caer en manos de las fuerzas enemigas. Con el suicidio de Hitler, para el 7 de mayo del mismo año, los representantes del Estado alemán firmaron la capitulación sin condiciones. El Tercer Reich fue derrotado definitivamente. En conclusión, Alemania jugó un papel principal en el panorama mundial que siguió después de la Primera Guerra Mundial, pues los factores ideológicos fueron la base de los alemanes para tomar acciones que dieran origen a una nueva guerra. La Alemania nazi, a cargo de Hitler, iba en contra de toda paz propuesta, y el nazismo parecía inquebrantable hasta que los aliados se fortalecieron y lograron terminar uno de los capítulos más catastróficos de la historia mundial. ¿Y qué pasó con Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial? Bueno, la nación alemana tuvo pérdidas de todo tipo, humanas, materiales, financieras. Además, debemos de recordar que toda gran coyuntura siempre trae nuevos cambios, nuevos órdenes y demás. Este evento no iba a ser la excepción. Además, nace una división de la nación alemana, pero con diferentes ideologías, después de un orden de Versalles fallido, inútil, inservible y claramente inaplicable porque ya había causado la Segunda Guerra Mundial. Se tenía que buscar de alguna u otra manera la paz. Bueno, yo les voy a hablar de las consecuencias originadas por el suceso más sangriento y terrible en el siglo XX, pero especialmente en la nación alemana, que fue una de las figuras con más pérdidas, además de las más relevantes e importantes durante el suceso. Empecemos hablando que Alemania pasó de ser una gran potencia europea en una nación destruida y aislada de todo tipo de tratos internacionales. Ya no le incluían, tenía que pagar daños y existía un rencor hacia los alemanes por parte de otras naciones, incluso de judíos, gitanos y demás personas gracias al holocausto causado por Hitler. Estados Unidos y Japón pasan a ser grandes potencias mundiales y todos los ojos dejan de centrarse en Alemania para ponerlo en estas naciones. Fue una guerra espantosa y fue 4 veces peor que la Primera Gran Guerra. Hablemos un poco acerca de las pérdidas humanas. El gran y admirado Führer mató cerca de 5 millones de judíos gracias al Holocausto, y no se sabe exactamente cuántas personas más murieron porque durante las batallas se destruyeron registros civiles por los bombardeos. No solo hubo consecuencias a corto plazo, también las hubo a largo plazo, puesto que la hecatombe demográfica afectó las pirámides de edades en Alemania. Hubo un descenso extremo en la población activa. Y todo esto, como consecuencia secundaria, causaba que no se reconstruyera el país tan rápido. Faltaban manos de obras. Sobraban ancianos que no tenían la misma fuerza y eficacia que un joven, pues cabe recalcar que los jóvenes estaban muertos o desaparecidos, porque eran ellos quienes iban a pelear por su país a la guerra. Esto no es todo, no había jóvenes que se reprodujeran, por lo que el índice de natalidad bajó. Durante la guerra, Alemania invadió Polonia, y al término de esta, 10 millones de alemanes fueron expulsados del territorio. Básicamente, los alemanes que estaban en Polonia quedaron sin recursos, sin casas, algunos sin familia y otros hasta sin partes de su cuerpo. En cuanto a los territorios abandonados por alemanes, fueron ocupados por checos y eslovacos, es decir, ocupados por los enemigos de guerra que destruyeron la nación alemana. En segundo lugar, Alemania tuvo pérdidas financieras y materiales. Se perdieron numerosas casas, viviendas, edificios, puertos, ferrocarriles, puentes y viaductos. Se perdieron cerca del 20% de casas alemanas. Alemania antes de la guerra era un país sumamente industrializado, que lo llevaba a ser potencia. Así pues, la guerra afectó sectores como la siderurgia y las instalaciones industriales sufrieron daños, aunque estos fueron menores.
Para 1945, el país había perdido más de un tercio de su capacidad de producción y se encontraba al borde del hambre. Algunos países salieron beneficiados con la guerra, como la URSS, Estados Unidos, Suecia y Suiza, pero este no era el caso de Alemania. Al contrario, había perdido mercados, infraestructura, dinero, personas, tenía deudas y nada de apoyo. También hubo efectos psicológicos y morales. La Gestapo, que era la policía secreta oficial de la Alemania nazi, había dejado a las personas con miedo gracias a su sistema de tortura. La gente temía totalitarismos y dictaduras infernales. Había hábitos de violencia y pillaje que trastornaron el orden interno de los alemanes, pues durante la época de Hitler había un respeto a las leyes y los derechos individuales solo en la nación nazi y los pertenecientes a ellos. Los campos de exterminio nazi habían causado el extremo de la ruina moral y psicológica. Aquí se llevaron a cabo increíbles programas de exterminio de judíos, gitanos y personas que se oponían al nazismo. Lo peor de todo es que se experimentaba con personas que tenían defectos físicos o retraso mental. Se experimentaba la esterilización. Los nazis tenían la idea de alcanzar una pureza étnica preconizada por las filosofías racistas alemanas. Imaginen el grado de extremidad al que se orillaba Hitler para matar a las personas que no pensaban igual que él, o que tenían defectos que nada tenían que ver con una pureza alemana. En primero, porque no existe una raza superior. En segundo, porque estaba matando a su propia gente. Y en tercero, porque en la naturaleza humana está el ser diferentes, pensar diferente, vestirnos diferente, creer en cosas diferentes, etc. Supuestamente creían que las personas y naciones del siglo XX eran civilizadas y sabían resolver problemas de la mejor manera. Sin embargo, el trauma moral que dejó esta guerra en la conciencia humana es inexplicable e injustificable. Entre julio y agosto de 1945 se llevó a cabo la conferencia de Potsdam. En Alemania asisten los tres grandes, Stalin, Churchill y Truman, representando a Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Aquí de nuevo se pone el futuro del mundo y sobre todo de Alemania en manos de personas que pueden manejarlo a su conveniencia. Sin embargo, se busca un equilibrio internacional. Ellos dividen a Alemania en 4 partes, cada uno cuidada por uno de los aliados. Se acuerda establecer una autoridad suprema interaliada en Alemania, y el poder real residía en el Consejo Supremo de Control. Estados Unidos se ocupó de control. Estados Unidos se ocuparía del sudoeste, Reino Unido del noroeste, Francia del oeste y la URSS del este. Sin embargo, no era una división política. Las naciones caen en lo mismo, una Alemania controlada y limitada, su futuro en manos de personas no natales y vencedoras de la guerra. Se llevó a cabo un plan de las 4D: desnazificación, desmilitarización, descartelización y democratización. Supuestamente esto serviría para la reconstrucción de Alemania. En 1946, las zonas de Francia, Estados Unidos y Reino Unido se unieron dando origen a Trisonia. Entonces, solo quedó dividida en 2 partes, la parte de Estados Unidos y la parte de la URSS, pero en 1949, con la Guerra Fría, se les dio el nombre de Alemania Occidental, dirigida por Estados Unidos, y Alemania Oriental, dirigida por la URSS, es decir, capitalista y comunista. Después de que los norteamericanos vigilantes ocuparon el territorio alemán, hubo un cambio en la política manejada por Hitler. Esta política del nacionalsocialismo ya no existía, y ahora se tenía que reconstruir a los partidos políticos. Tenía que haber elecciones y se tenía que aprobar una constitución. Se crean 3 partidos políticos: los socialistas, que eran miembros del viejo Partido Socialdemócrata Alemán, que rehicieron con rapidez sus cuadros bajo la dirección de algunos exiliados; los antiguos miembros del Centrum Católico, que formaron la Unión Cristiano-Demócrata, y el Partido Liberal, que pretendía ubicarse entre demócratas, cristianos y socialistas. Una vez rehechos los partidos, la dirección de las fuerzas de ocupación estadounidense convocó elecciones en junio de 1946 para los gobiernos de los estados. De manera provisional, los ministros presidentes de los estados configuraron el principal órgano de gobierno, mientras que los diputados de los parlamentos estatales constituyeron el Consejo Parlamentario encargado de redactar una constitución, que sería aprobada por las potencias ocupantes. Para el 23 de mayo de 1949 se da la ley fundamental que convertía a Alemania Occidental en un Estado federal y democrático. Además, se garantizó la protección de los ciudadanos mediante un tribunal y se decretó que los partidos que atentaran contra esta Constitución quedarían automáticamente fuera de la ley. Por último, se persigue a los criminales de guerra para ser juzgados en los tribunales especiales de Nuremberg. Alemania, además,
es obligada a pagar 20 millones en productos industriales y mano de obra, pero al final no se paga nada gracias a que comienza la Guerra Fría. Concluye este capítulo con la idea de que no hubo una tercera guerra originada por Alemania porque Alemania quedó devastada, sin gente, sin dinero, sin infraestructura, con deudas, sin mercados y sin aliados, que era lo más importante en esos tiempos. Además de que no hubo un tratado de Versalles que generara como un rencor de los alemanes o una sed de venganza en contra de las potencias aliadas. Sin embargo, sí fue injusto que la diplomacia alemana, después de ser tan buena, no pudiera lograr grandes cambios gracias a que los aliados le dieron la espalda y que no se le incluía en los tratados internacionales más importantes. Bueno, la guerra catastrófica originada por Hitler, en el que Alemania vivía bajo un totalitarismo, fue malo, sin embargo causó cosas buenas, ya que cuando llegó la democracia a la nación, se pudieron ver ahora por los derechos individuales y por el progreso del país. Bueno, otra cosa que pienso al respecto es que Alemania salió de una guerra para volver a entrar en otra. Aunque la Guerra Fría no haya sido batallas ni frentes, ni haya causado tantos daños, sí fue algo que le impusieron a Alemania, ya que un bloque estaba dirigido por la URSS y el otro bloque estaba dirigido por Estados Unidos. Entonces, Alemania, sin tener nada que ver, lo incluyeron en sus planes y lo ocuparon para ellos demostrar que eran potencias mundiales, por lo que iban en contra de los orígenes de los alemanes, de sus ideologías y de sus costumbres que ya estaban impuestas.